Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que realmente me conmovió y que creo que a ustedes también les va a interesar mucho. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un momento muy emotivo, un momento que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues vamos a revivir el momento en el que la abuela de Hande, la queridísima Fatma Erçel, rompió en llanto. Y no fue un llanto cualquiera, fue un llanto provocado por una pregunta que le hizo Kerem Bürsin. Sí, el mismo Kerem Bürsin que protagonizó con Hande la exitosísima serie Love is in the Air, también conocida como Senkalkam. ¿Y por qué este momento fue tan especial y, sobre todo, por qué la abuela Fatma reaccionó así? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Prepárense para una historia llena de amor, de emoción y de momentos inolvidables. Y como siempre les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre tenemos cosas interesantes que contar. Me encanta tenerlos como parte de esta comunidad y saber que compartimos la misma pasión por las series turcas, sus actores y actrices, y todo el mundo que los rodea. Así que sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este conmovedor relato. Para entender bien este momento, es esencial conocer un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya mencioné, saltaron a la fama mundial gracias a Love is in the Air. Esta serie, con su trama romántica y llena de situaciones divertidas, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem, que interpretaban a Eda y Serkan, respectivamente, fue tan palpable, tan intensa, que muchos fans y los medios comenzaron a especular y a desear que su relación trascendiera la pantalla. Y bueno, para sorpresa de muchos y alegría de otros tantos, parecía que esos deseos se estaban cumpliendo. Pero la conexión entre Hande y Kerem iba más allá de la ficción y los rumores. La realidad es que ambos son personas con una gran sensibilidad y empatía. Hande además es una persona muy cercana a su familia. Su abuela, Fatma, era una figura muy importante en su vida. Era su confidente, su apoyo incondicional, y una de las personas que más la querían y la admiraban. Y aquí es donde entra en juego Kerem Bürsin. Se sabe que Kerem, con su carisma y su manera de ser, supo ganarse el cariño de la abuela Fatma. La respetaba, la valoraba y se preocupaba por ella. La relación entre ellos no era solo la de un compañero de trabajo con la abuela de su compañera, sino la de dos personas que se apreciaban y se querían. Pero, ¿cómo llegamos al momento clave? ¿Cómo sucedió exactamente ese encuentro que terminó con la abuela Fatma emocionada hasta las lágrimas? La respuesta está en una entrevista, un encuentro especial que se organizó para celebrar el éxito de la serie y la conexión que se había creado entre todo el elenco. En esta entrevista, los periodistas y el equipo de producción aprovecharon para hacerles algunas preguntas personales a Hande y a Kerem, y también a algunos de sus seres queridos que estaban presentes. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Durante la entrevista, le dieron la palabra a la abuela Fatma. La abuela, con su voz dulce y llena de cariño, comenzó a hablar de lo orgullosa que estaba de su nieta, de su dedicación, de su talento. Pero en un momento dado, el entrevistador le hizo una pregunta que nadie esperaba, una pregunta que iba directamente al corazón: ¿qué es lo que más le gusta de Kerem Bürsin? La abuela Fatma, sorprendida por la pregunta, se tomó unos segundos para responder. Se la veía visiblemente emocionada. Sus ojos brillaban. Y entonces, con una voz temblorosa, comenzó a hablar. No recuerdo exactamente las palabras textuales, pero la esencia de su respuesta era clara: a la abuela Fatma le gustaba la calidad humana de Kerem. Le gustaba su respeto, su amabilidad, su forma de ser. Le gustaba cómo se preocupaba por Hande, cómo la hacía reír, cómo la apoyaba. A medida que la abuela hablaba, la emoción iba en aumento. Se le notaba en la voz, en los ojos, en la forma en que se agarraba las manos. Y de repente las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de emoción, de felicidad, de agradecimiento. Era el llanto de una abuela que veía a su nieta feliz, acompañada por una persona a la que quería y respetaba. Kerem Bürsin, al darse cuenta de la situación, se acercó a la abuela Fatma, le ofreció su apoyo, le dio un abrazo. Se vio en sus gestos, en sus palabras, el profundo cariño y respeto que sentía por ella.
Y ese fue el momento que todos recordamos, el momento que se viralizó en las redes sociales, el momento que demostró la verdadera conexión que existía entre ellos. ¿Y qué significó todo esto para los fans? Significó, por supuesto, la confirmación de que la relación entre Ande y Kerem era algo especial, algo que iba más allá de la pantalla. Significó ver la admiración y el cariño mutuo entre ellos y entre sus familias. Fue un momento de mucha ternura y de felicidad. Además, este momento también nos enseñó mucho sobre la importancia de la familia y de los valores humanos. Nos recordó que en el fondo todos buscamos lo mismo: amor, respeto, apoyo y compañía. Y que a veces las palabras sobran y los gestos lo dicen todo. Pero, ¿por qué esta pregunta en particular fue tan impactante? Creo que la clave está en la sinceridad. El entrevistador, al hacerle esa pregunta a la abuela Fatma, no buscaba un titular sensacionalista. Buscaba una respuesta genuina, una opinión sincera, un sentimiento verdadero. Y eso fue lo que obtuvo. La respuesta de la abuela fue tan honesta, tan sentida, que tocó el corazón de todos los presentes y posteriormente de todos los que vieron el vídeo. Porque cuando hablamos con el corazón, la gente lo siente y eso es lo que hace que una historia sea memorable y conmovedora. Es importante recordar que la relación entre Ande y Kerem, si bien fue muy comentada y admirada por los fans, no siempre fue fácil. La fama y la presión mediática pueden ser muy intensas, y a veces es difícil mantener la privacidad y la normalidad. Pero este momento, el llanto de la abuela Fatma, demostró que, a pesar de todo, la conexión entre ellos era real, y que el cariño y el respeto eran genuinos. Después de este evento, la relación entre Ande y Kerem continuó siendo un tema de interés para la prensa y los fans. Hubo rumores, especulaciones y muchos momentos compartidos en público. Aunque finalmente decidieron tomar caminos separados, el cariño y el respeto mutuo siempre estuvieron presentes. Y eso, creo yo, es lo más importante. El hecho de que la abuela Fatma se emocionara tanto con la pregunta sobre Kerem, y con su respuesta, es una prueba del impacto positivo que Kerem tuvo en la vida de Ande y en la de su familia. Demuestra que más allá de la fama y el éxito, lo que realmente importa son las personas y los sentimientos. Y la historia de Ande, Kerem y la abuela Fatma nos deja una lección muy valiosa: la importancia de ser auténticos y de rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. La importancia de valorar a la familia y a los amigos, y de ser agradecidos por todo lo que tenemos. También es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sentimientos, con sueños y con familias que los aman. Y que a veces los momentos más emotivos y memorables son aquellos que suceden fuera de la pantalla, en la intimidad de la vida personal. Y hablando de intimidad, es importante mencionar que la abuela Fatma, lamentablemente, falleció en enero de 2022. Su pérdida fue un duro golpe para Ande y para toda su familia. Pero el recuerdo de momentos como este, el del llanto de la abuela Fatma por Kerem Bürsin, queda como un tesoro, un recuerdo precioso de su amor y de su cariño. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la conexión entre Ande y Kerem fue algo especial, algo que trascendió la pantalla. En segundo lugar, que la abuela Fatma era una figura muy importante en la vida de Ande, y que Kerem supo ganarse su cariño y su respeto. Y en tercer lugar, que este momento, el llanto de la abuela Fatma, es una prueba del impacto positivo que Kerem tuvo en la vida de Ande y en la de su familia, y que el amor y el respeto son los valores más importantes. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje emocional. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado reviviendo este momento tan especial. Me encanta compartir estas historias con ustedes, porque sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes fanáticos de las series turcas y de sus protagonistas. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué les pareció este vídeo, qué otros momentos emotivos recuerdan de Love is in the Air, o de cualquier otra serie turca. Me encantaría leer sus opiniones y conversar con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el mundo de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.